que más explica la caída del crecimiento del PBI y ha impactado en el empleo de 1 millón de trabajadores afectados, de los cuales el 77% son informales según el INEI. Acá vemos las proyecciones del PBI del Perú para este año y comienzos del siguiente, y vemos unas cifras terribles, ¿no? En principio se estiman en 3 años la recuperación económica de nuestro país. Y entonces, en ese marco y en ese contexto, ¿cuál es la situación de los contratos de asociaciones público-privadas, de las principales condiciones y sobre todo aquellas que tienen que ver con los sectores afectados? Yo quisiera, para efectos de esta presentación, simplemente centrarme en 3 de estos sectores, como ejemplo, en algunos de estos contratos para reflexionar qué puede suceder debido al COVID y a las normas legales, ¿no?, que se han aprobado. El primer sector, evidentemente, es el de los aeropuertos, porque es un sector que se ha visto significativamente afectado por el cierre de fronteras dispuesto por el Decreto Supremo 044/2020. ¿Qué va a pasar con los aeropuertos? También hay otros sectores como transporte terrestre, todo lo que es el transporte, y acá como ejemplo pongo la línea 2 del Metro de Lima. Sectores como la energía, ha habido una reducción de alrededor del 30% de la demanda eléctrica como consecuencia de la paralización de las principales industrias. Y entonces la pregunta es cómo esto repercute en la ejecución de los contratos de APP. Creo, y ese es un punto de partida, que vale la pena tener en cuenta que hay que distinguir en función del tipo de contrato. En función del tipo de contratos, y en particular si son autofinanciados o cofinanciados. Si son autofinanciados y si el riesgo, por ejemplo, de la demanda está en cabeza del concesionario, el tratamiento es distinto que en el caso de contratos de concesión cofinanciados, que son subsidiados por el Estado, o contratos en los cuales el Estado asume el riesgo de la demanda, garantiza ingresos de una manera o de otra. Entonces, primera distinción, contratos autofinanciados y contratos cofinanciados. El impacto va a ser distinto. Segunda distinción, ¿en qué etapa se encuentra el contrato? ¿Se encuentra en una fase de construcción o se encuentra ya en una etapa operativa? En la fase de construcción van a producirse mayores costos derivados, por supuesto, de la paralización de las obras de construcción, de todo el paquete de protocolos que se ha aprobado para que pueda reanudarse la construcción, porque hoy en día se necesita contar prácticamente con diferentes cuadrillas que tienen que pasar por una serie de exámenes. Si un trabajador se enferma, automáticamente se tiene que cambiar, o sea, tienen que haber incluso cuadrillas de trabajadores que puedan sustituir a los trabajadores infectados. Entonces, hay toda una serie de sobrecostos en la etapa de construcción como consecuencia, y también es otro elemento importante aquí, no solo del COVID, como consecuencia de las normas legales aprobadas para tratar de mitigar el impacto de la epidemia en nuestro país. Y otro va a ser el caso de aquellos contratos que se encuentran en una fase operativa. En ese caso, habrá que ver si el COVID y las normas y la suspensión de operaciones ha afectado, por ejemplo, los ingresos de la empresa en relación con el servicio y eventualmente también los costos para operar y mantener las instalaciones. Y por supuesto, además de distinguir entre contratos autofinanciados, cofinanciados, entre contratos que se encuentran en etapa operativa o en etapa constructiva, vamos a tener que ir a las cláusulas específicas de cada contrato, porque estos contratos son diseñados a la medida de los proyectos y de los riesgos inherentes a determinado proyecto. Entonces yo, para
a modo de ejemplo, analizaba las cláusulas del contrato del aeropuerto Jorge Chávez. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso del aeropuerto Jorge Chávez? Este es el caso de un proyecto autofinanciado, es decir, el riesgo de la demanda del aeropuerto Jorge Chávez es del concesionario. Inclusive el concesionario le paga una regalía al Estado por los ingresos que percibe. Esta es una concesión rentable en general y cuenta con una cláusula de restablecimiento del equilibrio económico. Esta cláusula del restablecimiento del equilibrio económico permite que por cambios en las leyes aplicables que generen un incremento en los costos o una reducción de los ingresos superior al 15%, se podrá solicitar que ese equilibrio que se ha visto, esa ecuación económico-financiera del contrato que se ha visto afectada, sea restablecida. Y acá vale la pena también mencionar que en la mayoría de los contratos de concesión, por disposición expresa, además de las leyes de APP, es posible pactar cláusulas de restablecimiento del equilibrio económico para esta clase de supuestos. Entonces, el caso del paquete de normas aprobado como consecuencia de la situación de emergencia configuraría un supuesto de cambio en las leyes aplicables que habría afectado ingresos o incrementado gastos, y en esa medida, sí, de manera combinada, dicho incremento de gastos y reducción de ingresos supera el umbral del 15%, podría invocarse la cláusula de restablecimiento del equilibrio económico. En el caso de los aeropuertos de provincia, nos encontramos en un supuesto distinto, hay un supuesto de ingresos garantizados, es una concesión cofinanciada, ahí habría que mirar los contratos respectivos y ver si, aún así, siendo cofinanciado, o sea, el hecho de que sea una concesión cofinanciada no necesariamente impide que uno pueda recurrir a la cláusula de restablecimiento del equilibrio económico, pero es una situación distinta dependiendo de si en los contratos cofinanciados es el Estado el que ha asumido el riesgo de la demanda y no el concesionario. El caso de la línea 2 del Metro de Lima, que también el transporte es un sector que se ha visto afectado por las limitaciones a las libertades de tránsito, es el de un proyecto cofinanciado. Y este proyecto cofinanciado contiene una cláusula de restablecimiento del equilibrio económico, según la cual, si se produce como consecuencia nuevamente del cambio en las leyes aplicables un incremento de costos de inversión, operación y mantenimiento superior al 10%, pues surge el derecho del concesionario de invocar esta cláusula para que el equilibrio sea restablecido. ¿Y qué pasa en el caso de contratos, que es un caso interesante, de los contratos, por ejemplo, de transmisión eléctrica que se han licitado por Proinversión, o también de transporte y distribución de gas natural? En este caso, en el caso de los contratos del sector eléctrico, usualmente lo que se incluye es una cláusula de ingresos garantizados. El Estado garantiza al concesionario ingresos anuales iguales a su oferta económica. ¿Y qué es lo que hace Sinermin entonces? Estima la demanda total, sea pues de transmisión o de eléctrica o de transporte o distribución de gas, estima la demanda total y llega al cálculo de una tarifa unitaria que multiplicada por esa demanda debiera producir esos ingresos totales. Pero si como consecuencia de del paquete de medidas de emergencia aprobadas por el Estado, la demanda se reduce y por lo tanto el ingreso total durante este año es inferior a los ingresos garantizados anuales, lo que establece su contrato es el derecho del concesionario a que en la fijación tarifaria del próximo periodo se ajusten las tarifas de manera que el concesionario pueda recuperar esos ingresos que no percibió en este año. Es decir, en el caso de los contratos de energía,
en principio, sobre todo de aquellos contratos de energía que se encuentran en la fase operativa, lo que va a ocurrir es una subida de tarifas el próximo año, además año electoral, para compensar la pérdida de ingresos de este año. Proyectos que se encuentren en la fase constructiva es un supuesto diferente, hay que mirar las cláusulas, pero en principio, si como consecuencia de este paquete de medidas ha habido un incremento de costos de construcción, y creo que es innegable que va a haber un incremento de costos de construcción desde el periodo de paralización de obras y todos los sobrecostos derivados de estos protocolos sanitarios, pero si este incremento excede el umbral pactado en el respectivo contrato, que como vemos acá en los ejemplos anteriores, usualmente están entre el 10 y el 15%, pues si ese mayor costo excede ese umbral, dará derecho al restablecimiento del equilibrio aplicando lo estipulado en las respectivas cláusulas. Restablecimiento del equilibrio económico. Y también hay el famoso supuesto de la fuerza mayor, pero la fuerza mayor que está recogida en los contratos de APP y por supuesto en nuestro Código Civil, lo único que permiten los contratos APP, que no es poca cosa tampoco, es suspender las obligaciones del concesionario y extender los plazos contractuales. No permite un reconocimiento del sobrecosto que esa fuerza mayor ha ocasionado. El reconocimiento del sobrecosto solo es consecuencia de la aplicación de la cláusula de restablecimiento de equilibrio económico, y esa cláusula solamente se activa en nuestro país en el caso de cambio de las disposiciones aplicables, no por otros supuestos de fuerza mayor como se da en otros países. Todo esto ya lo hemos comentado. Y con lo que yo quisiera terminar mi presentación es con este planteamiento que considero muy positivo de parte del Estado peruano, de considerar que la inversión en infraestructura es uno de los mejores remedios frente a la recesión económica. La inversión pública en infraestructura tiene un efecto multiplicador en la demanda por bienes y servicios, en la demanda de empleo, pues se requiere empleo para construir infraestructura y en las industrias relacionadas a dicha infraestructura. Y eso lo ha entendido el Estado. Hay una cartera priorizada en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, 52 proyectos que totalizan 99.000 millones de soles, es decir, casi el 13% del PBI. Y hay además un reconocimiento de que por cada 0.1% del PBI que se invierte en infraestructura se generan aproximadamente de 12 a 13.000 puestos de trabajo. Entonces, justamente de cara a promover la reactivación económica y la reactivación del empleo ocasionada por el COVID, lo que el Estado, este es el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad y todos los proyectos que tiene, pero lo que el Estado pretende, lo que el Estado ha aprobado recientemente es el decreto legislativo 1500, en el marco justamente de la delegación de facultades otorgada al Poder Ejecutivo, y este decreto legislativo 1500 lo que está dando es una serie de medidas destinadas justamente a fomentar la inversión en infraestructura. Y en particular, lo que está haciendo este decreto legislativo 1500, una de sus principales medidas, es extender las medidas extraordinarias que en su momento fueron aprobados por el decreto de urgencia 018-2019. Este decreto 018-2019, el decreto de urgencia, estaba restringido a los proyectos que forman parte de este PENIC, ¿no? Proyecto Nacional de Inversión de Infraestructura y Competitividad. Y lo que ha hecho el decreto legislativo 1500 es extender todos estos beneficios que se reconocían a los proyectos del PENIC a los proyectos complementarios al PENIC y además a todos los proyectos de inversión desarrollados mediante la modalidad de APP, y además no solo a los existentes actualmente, sino a todos los que se adjudiquen
durante la vigencia del decreto de urgencia 018-2019. El decreto de urgencia tiene una vigencia, tiene vigencia hasta noviembre del año 2022. Por lo tanto, lo que ha establecido este decreto legislativo 1500 es una serie de beneficios, entre otros para todos los proyectos APP que se adjudiquen y que se ejecuten hasta el 28 de noviembre del 2022. ¿Y cuáles son estos beneficios del decreto de urgencia 018-2019? Pues una simplificación en relación con una serie de permisos, incluyendo las licencias de habilitación urbana. Se exceptúa de estas licencias de habilitación urbana y edificación y se permite regularizar ante las municipalidades, con excepción evidentemente de aquellas zonas que son patrimonio cultural, facilidades también en relación con las tasaciones de inmuebles a expropiar, con la liberación de interferencias, con la adquisición de predios e imposición de servidumbres, eficacia y predictibilidad en relación también con las certificaciones ambientales y con los procedimientos con las intervenciones arqueológicas. Entonces, todos estos beneficios han sido extendidos a los proyectos APP como consecuencia del decreto legislativo 1500, y otras medidas adicionales de esta norma es extender por 12 meses adicionales los títulos habilitantes para la implementación de proyectos de inversión en infraestructura o servicios públicos que vencían el 31 de diciembre del 2020. Asimismo, también simplificaciones en relación con, se permiten medios electrónicos para todo lo que es consulta previa y participación ciudadana. Hay un fraccionamiento y aplazamiento de las multas impuestas por la OEFA. Entonces, hay una serie de medidas destinadas justamente a facilitar el desarrollo de los proyectos de infraestructura. Y lo que sí es lamentable es que frente a todos estos intentos que está realizando el Poder Ejecutivo para tratar de reactivar la actividad económica, el Congreso de la República apruebe normas como la Ley 31018, que justamente va en el sentido contrario, en el sentido de generar, de afectar la seguridad jurídica, pero además de terminar perjudicando al Estado grandemente. ¿Qué cosa es lo que estableció esta Ley 31018? Es un artículo único, como ven ustedes en la pantalla, que lo que hace es disponer, y vale la pena leerlo, ¿no? Susténdase con carácter excepcional y provisional del cobro de peaje en todas las unidades de peaje en la red vial nacional, departamental y local concesionada, con el objeto de evitar el contacto con los usuarios y cumplir con el aislamiento obligatorio mientras dure el estado de emergencia nacional. Y fíjense la parte resaltada, la suspensión establecida en el presente artículo no causará ni generará derecho compensatorio. El Congreso considera que porque la ley diga que esta suspensión no causa ni genera derecho compensatorio, esto va a ser así y va a ser, lo único que va a conseguir esta declaración es de repente generar mayor problema para que el Estado pueda llegar a un acuerdo con los concesionarios a la hora que los concesionarios comiencen a presentar solicitudes de trato directo para irse en arbitraje contra el Estado por incumplir sus contratos de concesión. Ustedes recientemente deben haber visto la noticia de este arbitraje perdido por el Perú con Rutas de Lima en relación con el peaje en Puente Piedra. La Municipalidad de Lima, en su momento, justamente con un afán político, pretendió modificar unilateralmente y retirar un peaje que estaba en Puente Piedra y pensar que podía hacerlo sin asumir las consecuencias de sus actos. Y las consecuencias han sido la obligación ahora de reconocerle 230 millones de soles al concesionario por incumplimiento del contrato de concesión. Y una situación similar es la que probablemente va a ocurrir en el caso de aquellos concesionarios que vean afectados
sus legítimos derechos otorgados en su contrato de concesión para poder cobrar los peajes como consecuencia de esta ley 31.108 del Congreso, ¿no? Ley que además ha sido severamente criticada hasta por Ocitran. Entonces, el día de mañana, cuando nos demanden, incluso cómo el Estado va a poder defender la constitucionalidad de esta ley, cuando incluso al interior hay válidos cuestionamientos a lo que está pretendiendo o a lo que ha hecho el Congreso, porque ya es una ley dada por el Congreso, y con el agravante además que en la mayoría de los casos, sobre todo cuando se trata de concesiones y contratos a APPs otorgados por el gobierno nacional, existen contratos de garantía y seguridades suscritos entre el Estado y los concesionarios. Y estos contratos de garantía lo que hacen es darle la fuerza de contrato ley a las obligaciones, seguridades y garantías otorgadas por el Estado en el contrato de concesión. Con lo cual, en principio incluso, esta ley del Congreso sería inoponible, desde mi punto de vista, a aquellos concesionarios que tengan contratos de garantía. Entonces, en términos generales, creo que la conclusión es: ha habido, sin duda, una afectación al nivel de ingresos y de costos de los concesionarios como consecuencia del paquete de normas emitidas para mitigar el impacto del COVID. Dependiendo de cada contrato, se surgirá el derecho de concesionarios a solicitar el restablecimiento del equilibrio económico. El Estado está tratando de paliar esta situación mediante medidas destinadas a reactivar la inversión en infraestructura, otorgando una serie de facilidades, y lamentablemente, por el otro lado, sí hay medidas que van en el sentido contrario, y ojalá que se reviertan para que el Perú no tenga que asumir los costos de estas decisiones que afectan a la reputación del Perú y al cumplimiento de sus compromisos en el marco de los contratos APP. Gracias. Muchas gracias, Maite. Magnífica exposición, por cierto. Bien, evidentemente estamos frente, digamos, a una problemática bien interesante, más incluso un poquito en construcción, ¿no? Porque todavía, digamos, los efectos de la crisis todavía no se esclarecen totalmente, ¿no? Es importante eso, digamos, de cara a lo que vamos viendo. Seguramente van a haber preguntas. Bien, ahora continuando con el programa está la doctora Ximena Calderón, ¿sí? Que nos va a exponer sobre el tema de la vinculación que hay entre el régimen de regulación de los servicios públicos y el COVID-19. La doctora Ximena Calderón es abogada graduada con tesis sobresaliente por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de posgrado en regulación y competencia por la Universidad de Valladolid, y es asociada del área de regulación y competencia en Bullard, Falla y Escurra. Bien, Ximena, adelante, por favor. Muchas gracias, Ramón. Buenas noches. Antes que nada, agradecerte por la invitación y también a la plataforma de Just 360 por permitir este espacio para poder compartir estos comentarios en materia de derecho administrativo. Estuve escuchando con mucha atención la presentación de Maite con respecto a los contratos de APPs, que precisamente tienen por objeto la prestación de servicios públicos, ¿no? Que es el tema sobre el cual voy a hablar el día de hoy. Sin duda, el estado de emergencia nacional que ha sido declarado el 15 de marzo por el Decreto Supremo 044-2020 y las medidas complementarias que se han aprobado como resultado de esta declaratoria han tenido un impacto en la prestación de los servicios públicos, ¿no? En ese sentido, un primer tema que me gustaría comentar es que el estado de emergencia ha reafirmado el carácter esencial de los servicios públicos. Su importancia es de tal magnitud que nuestra Constitución declara expresamente en el artículo 58 que el Estado actúa en las áreas de servicios públicos. Y aunque el marco legal no ofrece una definición de esta figura, sabemos por pronunciamientos del Tribunal Constitucional que estos se caracterizan por su naturaleza esencial, su necesaria continuidad,
su regularidad o estándar mínimo de calidad y su prestación en condiciones de igualdad. En contexto, se destaca en el Decreto Supremo 044, y estoy proyectando la disposición pertinente, una garantía expresa a la continuidad de los servicios públicos. Y se mencionan, ¿no?, el agua, la energía eléctrica, el gas, las telecomunicaciones, pero también hace referencia a la existencia de servicios esenciales que no son servicios públicos, como el abastecimiento de alimentos, el abastecimiento de medicinas, e incluso es interesante, ¿no?, porque reconoce la existencia de servicios complementarios y conexos necesarios para la adecuada prestación de estos servicios. Dentro de estas disposiciones, claramente el Servicio Público de Salud tiene un rol protagónico, ¿no?, porque se trata, después de todo, de una emergencia sanitaria. Y es importante tener esto en cuenta porque, por obvias razones, el Estado ha adoptado medidas especiales para este sector, pero que no se podrían extrapolar para los demás servicios públicos, como son los que ya he mencionado, ¿no?, la energía eléctrica, el gas, las telecomunicaciones, que mayormente son prestados por empresas privadas en virtud de contratos de concesión suscritos con el Estado y que Maite ha desarrollado en su presentación, ¿no? Lo anterior es importante, pues, sobre la base de estas disposiciones del Decreto Supremo 044 y estas consideraciones, es que se han aprobado las medidas regulatorias durante el estado de emergencia, que es el segundo tema que quisiera comentar. Estas medidas regulatorias que he mencionado pueden dividirse de muchas maneras en realidad, pero yo he decidido hacerlo en dos grupos, ¿no? Un primer grupo de medidas destinadas a garantizar el acceso y la continuidad de los servicios públicos. Y antes de mencionar algunas de estas medidas, algunos de estos ejemplos, me parece importante hacer una reflexión. El régimen ordinario debería garantizar en condiciones normales la prestación de los servicios públicos, su acceso, su continuidad, su regularidad. De hecho, existen en nuestro ordenamiento jurídico una serie de normas que garantizan esta prestación en situaciones de emergencia. Un ejemplo, y los estoy proyectando, en materia de energía existe un decreto supremo que regula la prioridad en el suministro de gas natural en situaciones de racionamiento. Como también en materia de telecomunicaciones existe un sistema de comunicaciones en situaciones de emergencia. Entonces podemos observar que nuestro ordenamiento jurídico en sí prevé una serie de normas para atender en el caso de situaciones de emergencia, la prestación de los servicios públicos. Sin perjuicio de ello, dadas las particularidades de la situación de emergencia en la que nos encontramos y que involucra en la restricción de derechos constitucionales que, como se ha mencionado, suspenden actividades económicas, es necesario aprobar algunas medidas regulatorias que complementen estos mecanismos que ya se encuentran establecidos en nuestro ordenamiento. Dicho esto, algunas de las medidas que he destacado para efectos de esta presentación son las siguientes, ¿no? El decreto de urgencia 035-2020, que ya fue mencionado, que establece una serie de facilidades de pago a los usuarios de la población vulnerable, ¿no? Que establece posibilidad de fraccionamiento de recibos pendientes de pago de servicios básicos de energía eléctrica, gas natural y telecomunicaciones. Focalizado en este caso a una población vulnerable definida en función a su consumo, a su nivel de consumo. Otro grupo de medidas tiene que ver con la prohibición de suspensión o corte de servicio de telecomunicaciones por falta de pago. Y en el caso de los agentes eléctricos se estableció la obligación de presentar al regulador planes de contingencia para asegurar la continuidad del servicio. Y finalmente también se han aprobado regímenes excepcionales, medidas temporales que facilitan el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones precisamente con el objeto de permitir el acceso a este servicio a más usuarios. Entre otras medidas que se han aprobado, pero esos son algunos ejemplos. Precisamente por las particularidades de la situación de emergencia en la que nos encontramos, se observa que las medidas regulatorias han sido mayores en materia de telecomunicaciones, lo cual se explica en que permiten el funcionamiento de las entidades públicas y privadas durante el aislamiento social obligatorio. Y es gracias que permiten el trabajo remoto y la digitalización de trámites y servicios. Sobre este último tema, conviene mencionar que hace poco se aprobó el decreto legislativo 1497, que ha otorgado plazo hasta el 31 de diciembre de 2020 para que las entidades públicas conviertan los procedimientos administrativos y servicios prestados para su atención por canales no presenciales, es decir, para que se digitalicen.
de tal manera que los servicios y actividades vinculados a las telecomunicaciones continuarán recibiendo una atención especial por parte de la regulación. De este modo, estamos presenciando el futuro del procedimiento administrativo. Y este es un tema muy interesante también porque este nuevo tipo de procedimiento administrativo digitalizado va a requerir que las entidades evalúen las medidas necesarias para garantizar el debido procedimiento y dentro de el derecho de defensa de los administrados. De hecho, este mismo decreto legislativo modifica la ley del procedimiento administrativo general de tal manera que la conformidad para recibir notificaciones electrónicas puede hacerse por correo electrónico, pensando en los procedimientos que actualmente están en curso. Entonces, será necesario revisar tanto los derechos como los principios del procedimiento administrativo y las normas se van a tener que adaptar a esa nueva realidad virtual. Cerrando paréntesis sobre el tema de procedimiento administrativo y con el objeto de continuar, existe un segundo grupo de medidas dirigidas a las empresas prestadoras de los servicios públicos. En este caso, ya se han mencionado algunos, ¿no? Pero para mencionar algunos más, está la ampliación de vigencia de títulos habilitantes, la inaplicación de normas de calidad de los servicios públicos, natural, telecomunicaciones y algunas excepciones al cumplimiento de determinadas obligaciones contenidas en normas sectoriales, justamente atendiendo a la situación de cuarentena, ¿no? Y reducción de personal en las empresas que prestan esos servicios públicos. También estamos hablando de prórrogas de plazo para el cumplimiento de determinadas obligaciones económicas, lo que es el aporte por regulación y el canon en determinadas actividades de telecomunicaciones. Y también existe una flexibilización de requisitos en materia de despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, precisamente con el objetivo de permitir a las empresas prestadoras de servicios públicos la construcción de mayor infraestructura para poder atender a los usuarios. Aquí me parece importante recalcar, como ya ha sido mencionado en la presentación anterior, de que se trata de empresas que han suscrito contratos de concesión con el Estado, que les garantizan la recuperación de su inversión a través de las tarifas que pagan los usuarios de estos servicios y que establecen además mecanismos para reclamar al Estado el incumplimiento de esas garantías en situaciones, por ejemplo, como la que se mencionó del caso de la suspensión de los peajes, ¿no? Este es un tema importante que el Estado debería tener en cuenta al momento de aprobar las medidas regulatorias. No estoy diciendo que sea incorrecto establecer medidas que, por ejemplo, faciliten el pago de los recibos de la población vulnerable, como mencioné hace un momento, pero el Estado no debe olvidar que esto tiene un impacto en la ejecución de contratos de concesión que podría originar la activación de los mecanismos compensatorios que regula el mismo contrato y, en el peor de los casos, el inicio de controversias contra el Estado, lo que finalmente tendría un impacto negativo en la misma población que se busca con la aplicación de estas medidas. Sobre este último punto, me gustaría comentar dos situaciones concretas. En primer lugar, cuando se inició el estado de emergencia, se habló mucho en las noticias sobre la posibilidad de condonar las deudas por recibos de luz, agua y telecomunicaciones. Este tipo de propuestas redujeron su intensidad cuando se aprobaron las reglas de fraccionamiento en los recibos y la prohibición de corte o suspensión en caso de falta de pago en materia de telecomunicaciones, pero de todas maneras no faltó el proyecto de ley que propuso la suspensión del pago de estos recibos. Y, sin embargo, a pesar de que se han aprobado ya medidas para mitigar el impacto económico de estos recibos, hace un par de días se ha presentado ante el Congreso un proyecto de ley que se proyecta en la presentación, de condonación de intereses en materia de servicios públicos y entre otros servicios. Entonces, al parecer, este tema tiene todavía para un debate más extenso. Y en este caso no debe perderse de vista que las tarifas que los usuarios pagan en los recibos no son solamente un beneficio económico, no conllevan solamente un factor de beneficio económico, sino también están destinados a financiar otras actividades para la prestación de estos servicios. Por ejemplo, la operación y mantenimiento o la fuerza laboral detrás de la ejecución de estos contratos. Se trata además de tarifas que se han fijado por el regulador como resultado de procesos tarifarios. Y en algunos casos que ya han sido fijados con un horizonte temporal mayor a un año. Por ejemplo, en el caso de distribución eléctrica, que tiene un periodo de 4 años, una vigencia de 4 años, ese ya se fijó en el 2018, ya se estimó en función de determinados costos y va a estar vigente hasta el año 2022. Por tanto, esa deuda o estos montos que el usuario no pagaría tendrán que salir de algún lado.
En mi opinión, no necesariamente tiene que asumirlos al 100% el concesionario, que no necesariamente tiene que ser el concesionario, ni tampoco tendría que ser al 100% los usuarios, ¿no? Sin duda tiene que haber un balance. En segundo lugar, también es oportuno mencionar el caso, bueno, en este caso ya fue mencionado en la presentación anterior, así que lo voy a pasar más rápido. Es la ley 31018 que suspende el cobro de peajes durante el estado de emergencia y que el Congreso ratificó este mes. A pesar de que el Poder Ejecutivo acertadamente observó, advirtiendo que afectaba directamente contratos de concesión que regulan distintos mecanismos compensatorios que las empresas pueden activar. Y ya se han mencionado algunos, temas de garantías tarifarias, restablecimiento de equilibrio económico financiero, y que podrían significar consecuencias significativas para el Estado. En caso, el Poder Ejecutivo ya anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad con lo cual este tema también todavía tiene para mayor debate. Y bueno, como si se tratara de una muerte anunciada, el fin de semana se publicó la noticia de que la Municipalidad de Lima perdió el arbitraje internacional iniciado por Rutas de Lima y que por tanto ahora tendremos que pagar la suma de 230 millones de soles. Entonces, este es un vistazo, me parece, muy ilustrativo de lo que ocurrirá si persiste con aprobar leyes como la 31018. Entonces considero que el Estado, o en este caso el Congreso, tiene que realizar un análisis costo-beneficio del impacto que puede generar las leyes que aprueban, tanto en los agentes económicos obligados a cumplir con estas medidas, como a otros posibles agentes afectados, como los mismos usuarios del servicio, y pensar también en las consecuencias a futuro. Con esto paso al último tema que me gustaría comentar, que es respecto a qué nos deja, o mejor dicho, ¿no? ¿Qué nos está enseñando el estado de emergencia en materia de servicios públicos? En ese sentido, si podemos hablar de una nueva normalidad en materia de servicios públicos. Una primera reflexión que no necesariamente es novedosa es que este estado de emergencia ha hecho evidente la diferencia entre la evolución de aquellos servicios públicos cuya prestación es administrada por empresas privadas como son la energía y las telecomunicaciones, respecto de aquellos servicios públicos en los que el Estado presta de manera directa, como son la salud y la educación. De hecho, para esta presentación, revisando algunos resultados del Instituto Nacional de Estadística e Informática, en los que se puede observar un progreso en los últimos años en el acceso a los servicios públicos, como la energía y las telecomunicaciones, con porcentajes que bordean o incluso superan el 90%, en el tercer trimestre del 2019, con incrementos porcentuales de entre 1 y 3% respecto del mismo periodo en el año anterior. Sin embargo, para nadie es un secreto que en materia de salud existen grandes carencias que se han visto lamentablemente evidenciadas en la forma y la rapidez con la que ha colapsado nuestro sistema de salud. Por tanto, quizás sería un buen momento para replantear el rol prestacional del Estado en estos servicios que son particularmente cruciales para garantizar un nivel mínimo de calidad. Una segunda reflexión, ya para terminar, es que el estado de emergencia ha originado nuevos costos en materia de seguridad y salud que se sumarán a la prestación de los servicios públicos. Para hacerles frente se podrán activar diversas alternativas. Pueden ser los mecanismos que regula el mismo contrato de concesión y que ya fueron mencionados, o medidas regulatorias destinadas a mantener una sostenibilidad en la prestación de sus servicios públicos. En cualquier caso, se debe cuidar de mantener un adecuado balance en la asignación de costos entre los actores que participan en el mercado. Y con esto me refiero no solamente a los concesionarios, sino también a los usuarios del servicio. Después de todo, el país debe continuar generando incentivos para la inversión privada, pues son gestores importantes que permiten la prestación de los servicios públicos. Es evidente, y con esto finalizo, que la prestación de los servicios públicos no volverá a la normalidad que conocíamos antes del estado de emergencia, sino que hablamos de una nueva normalidad en materia de servicios públicos, por lo que en esta etapa debemos empezar a pensar en los pasos, anticiparnos y tener un plan para afrontar la afectación que esta pandemia ha tenido en el aparato económico, donde, como empecé señalando, los servicios públicos tienen un papel crucial. Y con esto, esta última reflexión, finalizo mi presentación. Quedo a disposición de las preguntas y ansiosa por escuchar a las demás ponentes. Muchas gracias. Gracias, Jimena. Definitivamente tenemos todo un tema, un panorama también que es, digamos, crucial en el tema de los servicios públicos.
y sobre todo no solamente pensar en los servicios públicos, o sea, en los clientes actuales, sino también pensar en los clientes que no tienen servicios públicos todavía, a las personas que todavía no les ha llegado el servicio público y que lamentablemente podrían verse afectados en ellos si es que se desbalancea la ecuación económica financiera y también la continuidad de ellos, ¿no? Creo que es bastante importante reflexionar sobre eso, no solo sobre el presente, sino también sobre el futuro. Muchas gracias, Jimena. Bien. Gracias. Ahora continuamos y definitivamente, bueno, luego van a haber preguntas, se van a contestar algunas preguntas del público, vamos a ir seleccionándolas. Y toca ahora hablar a la doctora Milagros Muchos. Va a hablar sobre la reactivación de sectores productivos, especialmente el caso de la minería y el tema del COVID-19. En general es una reflexión interesante sobre todo el tema de los protocolos y, digamos, esta reactivación, que en general está siendo bastante problemática en este tiempo. Entonces Milagros va a hablar del caso particular minero, pero también está al tanto de todo ese tema que está generando muchísimos problemas, sobre todo en el entorno de esta cuarentena controlada que va a empezar a regir a partir de mañana, seguramente hoy día en la noche o mañana temprano se va a publicar la norma anunciada por el señor presidente hoy día, entonces tenemos que ver ese tema. Bien. Milagros es abogada graduada con tesis sobresaliente por la PUC, asociada del área de recursos naturales y minería del estudio Rodrigo Elías y Medrano Abogados, miembro del Grupo de Investigación de Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica del Perú y adjunta del curso de Derecho de Minería y Energía de esa misma casa de estudios. Adelante, Milagros, por favor. Tu micrófono está apagado. Tienes el micrófono apagado, creo. El micrófono apagado. Un momento, por favor, parece que ha habido un problema técnico. Estamos en vivo. Y en Milagros, ¿ahora sí? Sí, no se escucha. Tu micrófono está apagado. Sí, por favor, les pedimos unos momentos. Estamos con un pequeño problema técnico. Como usted sabe, estamos todos conectados virtualmente, pero unos segundos y empezamos con la exposición de la doctora Milagros Muchos. Les agradecemos, por favor, la presencia. La verdad es que hemos tenido un público bastante comprendido, pese, digamos, a toda esta situación que estamos viviendo. Le agradecemos mucho esa gentileza. Claro, ¿ya está? No sé si ahora me pueden escuchar. Sí, perfecto, se te escucha perfecto. Perfecto, solo un segundo que voy a volver a cargar la presentación. Sí, de acuerdo. Gracias. De acuerdo. Son los nuevos retos de el COVID, la tecnología. Así es. Creo que comentarles que luego tendremos espacio de preguntas. Me parece que puedo activar la presentación desde acá. Ah, justo acá la tengo, a ver un segundo. Ahí está. ¿La pueden ver? Ahora sí. Bueno, después de superado... Adelante, Milagros, gracias. Después de superado un pequeño problema técnico, qué bueno que ya me puedan escuchar. Como indicó Ramón, mi nombre es Milagros Muchos y voy a comentarles
sobre la reactivación de los sectores industriales y específicamente centrada en el sector minero, que es mi área de especialización. Como ya se ha comentado, desde el estado de emergencia de la declaratoria que se dio el 15 de marzo, se establecieron ciertas limitaciones a las actividades, en general a la libertad de tránsito y actividades industriales, pero en esta declaración, en este decreto de urgencia, se determinó específicamente la posibilidad de una excepción que se estableció en el artículo 4. Esta excepción permitió que el Ministerio de Economía y Finanzas, junto con el sector competente, pueda determinar actividades adicionales que fueran estrictamente indispensables. Es así como, si bien existe esta limitación de tránsito, limitación de ciertos otros derechos, no existió una limitación al derecho del trabajo, y si bien se establecieron ciertos permisos, como ya se explicó, para el desarrollo de actividades vinculadas con la ejecución de servicios públicos, también se dio esta excepción para otras actividades que fueran estrictamente indispensables, pero para ello se necesitaba esta coordinación entre el sector competente y el Ministerio de Economía y Finanzas. En el caso del sector minería, el Ministerio de Energía y Minas fue la autoridad competente quien realizó las gestiones junto con el Ministerio de Economía y Finanzas para poder determinar qué actividades eran las que se podían ejecutar. Es así como mediante un oficio se establecen que para poder garantizar el sostenimiento de la economía se exceptúan dentro de las actividades aquellas operaciones críticas con el personal mínimo indispensable dentro del sector minero. Es importante destacar que, si bien el decreto del decreto supremo 044 establece que era posible la ejecución de actividades adicionales estrictamente indispensables, luego, mediante este oficio que ya responde a esta coordinación entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Energía y Minas, se detalla que lo permitido son estas operaciones críticas con personal mínimo indispensable. Esta idea es importante porque nos va a permitir, cuanto menos, establecer una línea divisoria entre lo que eran las actividades estrictamente indispensables y su relación con el concepto de operaciones críticas. Lo cierto es que en este periodo no, y hasta la fecha, no ha existido una definición clara de qué son estas operaciones críticas. Y toda esta situación se da dentro de la declaratoria del estado de emergencia. Posteriormente, el 17 de marzo es que el Ministerio de Energía y Minas da un comunicado detallando el permiso para la ejecución de actividades y dispone que se pueden ejecutar actividades de la minería como otras actividades conexas que incluyen a la explotación, beneficio, cierre de minas, construcción de proyectos mineros declarados de interés nacional, transporte de minerales y el transporte y almacenamiento de concentrados. Si bien este es el gorro de las actividades permitidas, este mismo comunicado va a precisar que lo que se permitió es el traslado hacia la unidad minera de personal indispensable. Se obligó a adecuar y actualizar el plan de preparación y respuestas para emergencia. También existía esta obligación de cumplir con protocolos de salud y continuar con el transporte de concentrado. Y aquí me detengo un momento para poder entender que, como no existía un concepto de qué era la operación crítica, tampoco era posible determinar qué actividades de la industria minera eran aquellas que se podían desarrollar y cuáles no, porque ello quedó a razón de lo que decide el administrado. En ese sentido, era el administrado quien tenía que comunicar a la Dirección General de Minería qué actividades eran las que, a su criterio, eran las indispensables. Sin lugar a dudas, a medida que han transcurrido los días y que el panorama se ha aclarado, es que poco a poco se entendió que estas actividades estrictamente indispensables suponían también un personal mínimo, actividades de mantenimiento, y quedaba pues en el limbo si efectivamente una empresa minera podía continuar operando o no, qué tan crítica era esa operación.
Lo cierto es que inicialmente, al solamente haberse permitido el desarrollo de operaciones indispensables dentro del sector minero, se dejó de lado la posibilidad de que los actores también trascendentales para que la operación minera funcione puedan ejecutar actividades. Y con ello me refiero a la provisión de servicios. Los proveedores de servicios no habían recibido una norma, tal vez por el sector industria, que efectivamente pueda activar sus operaciones y les pueda permitir trasladarse y también les pueda permitir justamente prestar los servicios indispensables para que la labor indispensable dentro de la unidad minera pueda seguir ejecutándose. Es bajo este cuestionamiento y esta problemática que es recién el 2 de abril que se aprueba la resolución ministerial 125-2020 produce, que entre otros supuestos va a determinar la posibilidad de que se ejecuten actividades relacionadas a la producción de insumos necesarios para la actividad del subsector minero y otras actividades conexas a fin de garantizar el sostenimiento de operaciones críticas con el personal mínimo indispensable. Eso significa que al haberse exceptuado la ejecución de actividades mineras, únicamente aquellas que fueran indispensables, se permitió también a su vez el desarrollo de actividades conexas que puedan permitir el mantenimiento de la operación. Dentro de estas actividades indispensables es que el Ministerio de Energía y Minas luego precisó que, por ejemplo, se necesitaba ver mantenimientos de taludes, mantenimientos del agua, mantenimientos de los sistemas eléctricos. No era posible, frente a la declaratoria del estado de emergencia, que se detenga la operación minera y se desmovilice a la población de manera inmediata. Es importante entender que un proyecto minero no es pues simplemente un interruptor que se apaga y deja de dar luz. Es importante que exista control de todos los componentes, porque caso contrario lo que se estaría generando es poner en peligro no solamente la salud de las personas que pueden estar en el área de influencia directa o indirecta del proyecto, sino también al ambiente y a la sociedad en general. Pues es por eso y es en este marco que se permitió la continuación de esas operaciones críticas que no afecten a la población o que no generen un desmedro para la sociedad, la salud y el ambiente. Posteriormente ya existe este orden de las normas y se permite a su vez el desarrollo de estos servicios conexos que en un inicio no quedaban tan claros y que de hecho ahora también están generando problemas porque no han recibido una reactivación económica como sí lo ha hecho la actividad de explotación minera de la gran minería. Entonces nos encontramos en un primer escenario, como ya describí, que fue lo que sucedió frente a la declaratoria de emergencia. Teníamos entonces que no todas las actividades mineras habían parado, por el contrario, era posible el desarrollo de operaciones críticas y aun cuando no existió una definición, se fue alineando a lo largo de los días mediante la emisión de comunicados, de resoluciones, de normas adicionales que permitieron poco a poco determinar cuáles eran aquellas operaciones que los administrados sí podían ejecutar. Lo cierto es que, a fin de cuentas, se ha permitido a cada titular minero que comunique cuáles eran esas actividades. Por lo tanto, quedaba a su discrecionalidad el poder determinar qué era lo que podía y lo que no podía hacer. Sin lugar a dudas, estas dudas iniciales son las que también luego han generado problemas como la imposibilidad de desmovilización del personal, cómo es que se podían trasladar. Tal vez es importante hacer entender que dentro de un campamento minero no existe únicamente 100 o 50 trabajadores. Pueden haber más de 1000 personas trabajando, viviendo allí, y el parar una operación o el exigir el retorno a las viviendas de los trabajadores, sin lugar a dudas, ponía más en peligro a aquellos que se encontraban dentro de la unidad minera, como que el hacerlo inmediatamente y trasladarlos a otras provincias donde se encontraban sus viviendas. Ahora, frente a este escenario, ya se aprueba el Decreto Supremo 080-2020 PCM, que ha reactivado
la primera fase de la economía. Y dentro de este proyecto es que se establece la posibilidad de ejecutar actividades dentro del sector minero, como son la explotación, beneficio, almacenamiento, transporte y cierre de minas del estrato de la gran minería y proyectos en construcción de interés nacional de hidrocarburos. Es importante entender en este punto que el sector minero no solamente supone la operación de proyectos de gran minería, también hay mediana minería, hay minería artesanal, minería en proceso de formalización. Entonces, en esta primera fase, lo único que se está permitiendo es la continuación de las operaciones ya en su totalidad de aquellos proyectos que se encuentran dentro del sector de la gran minería. Eso significa que las otras actividades que no correspondan a esta gran minería aún se van a seguir regulando bajo las disposiciones anteriores, suponiendo un desarrollo nuevamente de solamente aquellas actividades indispensables o que requieran de personal indispensable para su ejecución. Ahora, este decreto supremo, el 080-2020, no permitió de manera inmediata que los titulares mineros puedan ejecutar sus actividades. Por el contrario, requirió primero que se aprueben criterios de focalización. Luego de ello, era necesario que se aprueben planes específicos de seguridad que los titulares mineros van a tener que seguir y crear los propios a partir de lineamientos específicos. Entonces, un poco para entender este sistema, es importante darnos cuenta que inicialmente se aprobaron normas específicas de protocolos de sanidad que las empresas tenían que seguir, incluso desarrollando operaciones críticas. Posteriormente, estos protocolos se han especificado en temas mineros aprobados por la resolución 128-2020 MINEM. Entonces tenemos un titular minero que aun cuando tiene el decreto supremo que autoriza su actividad, como punto de partida debe aprobar un protocolo aplicable a sus actividades que asegure y evite que estas operaciones supongan un contagio de COVID. Lo que se busca asegurar es que no existe este contagio en el traslado, en el trabajo y el retorno del trabajador a su hogar. Entonces, el sistema que se tiene es que frente a la aprobación de los protocolos generales del Ministerio de Salud y como consecuencia la aprobación del protocolo específico dentro del sector minería, es que los titulares mineros han tenido que elaborar sus propios protocolos y luego solicitar la aprobación dentro del comité de trabajo. Una vez aprobados, estos protocolos son enviados al Ministerio de Energía y Minas para su aprobación específica, y con esta aprobación el titular minero recibe un código para poder registrar el plan dentro del sistema del SISCOBIT, que pertenece al Ministerio de Salud. Es una vez que el Ministerio de Salud da la última revisión que se tiene la aprobación completa de este protocolo, y con ello se permite el ejercicio de las actividades. Ahora, tal vez este sistema puede sonar confuso y efectivamente lo es, pero sin lugar a dudas más confuso es la propia elaboración del plan. De hecho, es sumamente difícil poder atender a las características específicas de cada proyecto minero en base a un protocolo general. De hecho, muchos titulares mineros no solamente han ejecutado el protocolo que se les exige presentar al Ministerio de Energía y Minas, sino que cada una de las fases que debe tener este protocolo, el cual incluye pues la limpieza y desinfección del campamento, de maquinarias, de dormitorios, incluso la modificación de infraestructura, cada uno de estos pasos han sido también desarrollados en protocolos internos de las empresas. Lo cierto es que luego de la aprobación del protocolo se va a suceder una supervisión de SUNAFIL para verificar que se esté ejecutando tal como ha sido aprobado, y si es que el administrado está llevando a cabo todas las sugerencias, observaciones o los lineamientos que le aplican a su actividad, sea por la norma general
o por la norma específica. Ahora, frente a esta situación y en lo que quisiera incidir son en los retos que se presenta para la reactivación económica del sector minero y específicamente de la gran minería. El primer reto ha sido la falta de claridad regulatoria. Como indiqué, desde la declaratoria de emergencia ha sido casi difícil, si no imposible, el poder determinar las actividades que estaban permitidas. No existía una claridad desde que se podía ejecutar alguna actividad o no se podía hacer nada o se podía hacer todo, qué era una operación crítica, hasta dónde se podía trasladar al personal. Definitivamente esa claridad ha venido con el paso del tiempo, no ha sido algo que era posible entender desde su inicio. El solo hecho que no existe una limitación dentro de qué actividades eran las esenciales o las indispensables ya generaba incertidumbre, porque frente a la falta de claridad, sin lugar a duda, la reacción de los administrados fue simplemente detener todo lo que podían ejecutar. Es importante también saber que dentro de un proyecto minero, pues las empresas pueden tener procedimientos administrativos, tienen obligaciones sociales, compromisos ambientales, y ello supone a su vez el llamar o contratar a otras empresas que se encarguen de los monitoreos, que se encarguen de la ejecución de talleres, y su incumplimiento puede suponer el inicio de procedimientos administrativos. Ello ha generado incertidumbre, pues no se sabe y no quedaba claro si es que se podían ejecutar, cómo era que lo tenías que ejecutar. Si un monitoreo depende, por ejemplo, de un laboratorio acreditado y ese laboratorio no tiene un permiso para poder realizar sus actividades y trasladarse a campo, no quedaba claro y no era certero hasta dónde es que se podían desarrollar las actividades. Como dije, ello ha sido entendido más o menos en la marcha, y a la fecha pues sí es posible determinar que cuanto menos la gran minería ya se puede realizar de manera total, y también debe entenderse que la prestación de los servicios conexos se pueden ejecutar de la misma forma. No queda claro porque no hay una norma que lo haya establecido así, y si podemos advertir del anexo del Decreto Supremo 080 que reactivó la economía en la fase 1, tampoco se dice que es posible la ejecución de actividades mineras y los servicios conexos. Ello se entiende ya de los criterios de focalización y de las normas específicas que a partir de ese Decreto Supremo han sido aprobados por el Ministerio de Energía y Minas. No cabe duda que resultará irrazonable que se puedan realizar actividades al 100% dentro de la gran minería y que no se permita, por ejemplo, el traslado de explosivos, la compra de explosivos, que no están detalladas en el anexo de manera específica, pero que sí son fundamentales para la operación minera en sí misma. Un segundo reto ha sido el alcance del propio plan para la vigilancia y prevención y control del COVID. Como indiqué, este plan no es uno general, exige a detalle determinar qué actividades se van a ejecutar en temas de limpieza, desinfección, ventilación, trabajo remoto, y por ello ha sido un reto para todos los administrados el poder aprobarlo de manera eficiente. Un tercer reto es el determinar si es que los contratistas mineros o quienes proveían servicios debían tener planes independientes o no. Ello ha quedado claro en la medida que el plan del titular minero pueda abarcar las actividades del contratista dentro de la unidad minera, es que no necesitaría un plan, pero sin lugar a dudas necesita un análisis caso a caso para poder asegurar que toda la actividad minera, incluyendo aquella que se hace en unidad minera y la que se hace afuera, estén asegurados por un control que impida el contagio del COVID. Finalmente, como indiqué, el reto final y que aún va a tener que trabajarse será el cumplimiento de obligaciones administrativas. Como bien ya han indicado en las ponencias, si bien existirán algunos recursos para que los administrados puedan defenderse frente a posibles procedimientos que vengan en el futuro, ello sin lugar a dudas será un reto a poder advertir y trabajar en conjunto
para que se permita el desarrollo de la actividad, pero al mismo tiempo se aseguren los bienes que se buscan proteger, como son a la fecha la salud, el ambiente y el bienestar de la sociedad. Con ello termino esta ponencia y agradezco mucho el tiempo. Quedo atenta a cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, Milagros. Gracias por la magnífica presentación y viendo justamente un tema. La verdad es que la actividad minera, como ustedes saben, tiene una gran relevancia y, digamos, el Ministerio ha hecho unos protocolos especiales y todo el tema de criterios para el tema minero y hidrocarburos. Sin embargo, hay una serie de problemáticas que se están dando y que son varias cosas interesantes. Las preguntas, que son bien importantes para el desarrollo de esta conversación. Luego de culminar las exposiciones, vamos a pasar a responderlas por parte de las ponentes. Bien, luego continuamos ahora, gracias Milagros nuevamente, con la doctora Diana Tirano, bien, que nos va a hablar del tema sancionador. Bien, en relación al tema sancionador COVID-19. Bien, hay varias cosas interesantes, no solo a través del decreto legislativo 1458, sino también
para la persona a pie que simplemente no sabe o no conoce, o no tiene los recursos necesarios para informarse con información real y tangible de esto. Entonces, hay un problema claro, la regulación no basta y bueno, entonces viene la segunda herramienta que ha sido empleada en un inicio, de hecho ha sido ampliamente rebatida también, y fue la aplicación del derecho penal, ¿no? Se trató de calzar muchas de las conductas en tipos penales existentes en nuestro Código Civil, en nuestro Código Penal, perdón. ¿Cuáles eran estos tipos penales que calzaban más o menos en las inconductas que se encontraban? Bueno, tenemos la propagación de enfermedades peligrosas o contagiosas, la violación de medidas sanitarias y la resistencia o desobediencia a la autoridad, ¿no? Entonces, bien, ¿es realmente la aplicación del derecho penal una solución para tutelar esto? Responde, veamos más o menos, ¿se cumplen lo que el tipo penal exija para la configuración de esto? Yo creo que no. ¿No? Yo creo que no, yo creo que de hecho tenemos que hacer un salto hacia atrás y revisar que el derecho penal el uso del derecho penal para controlar esto es increíblemente desproporcional. El derecho penal tiene que ser usado de última ratio, y que además, si evaluamos en términos de eficiencia, yo creería que la respuesta es claramente negativa, ¿no? No es una medida eficiente. Una acción penal conlleva tiempo, una acción penal trae como consecuencia precisamente lo que no queremos, ¿no? Que colapse el sistema penitenciario, si es que ya no está colapsado, y contribuye al tema de la aglomeración, que es precisamente todo lo contrario a lo que buscamos evitar. Entonces, el sistema penal no es una herramienta válida. ¿Qué vino después de esto? La creación del registro de cumplimiento. Salió Vizcarra, como es usual, a las 12 del mediodía diciendo: voy a crear un registro de incumplimientos, todas las personas que no cumplan con estas medidas de toque de queda o de movilización van a ser incorporadas en este registro. Perfecto. Entonces, ¿de qué trata el registro? Bueno, el registro tal cual es la incorporación del nombre de las personas infractoras, para que después esta información sea cursada al Ministerio Público para que tome las medidas correspondientes. ¿Cuáles son las medidas correspondientes? Regresamos a la acción penal. Entonces, pudo habérsele dado un mejor uso, yo creo, a este registro de incumplimiento. No se le dio en su momento y sin duda fue una medida que no funcionó, no tuvo eficacia, ¿no? Para contrarrestar la problemática que hemos expuesto. Entonces, aparece el decreto legislativo 1458 y su reglamento, que ciertamente cuando salió llamó mucho nuestra atención. Ramón y yo conversamos un poco sobre esto y metimos una columna de opinión en su momento, y haciendo una crítica de las cosas tangibles que veíamos en él, deseando que no se cumpla, pero vamos a comentar un poco de qué trata ahora este decreto, ¿no? El decreto en sí le otorga la facultad, la potestad sancionadora de la PNP, y tipifica 11 conductas en específico. Entre estas tenemos circular en la vía pública sin contar con el pase personal respectivo, circular con un vehículo de uso particular sin la autorización emitida por el Ministerio de Defensa o el Ministerio de Interior, y circular en la vía pública sin usar la mascarilla, ¿no? Además, sin duda, se tipificaron entre una leve y muy grave. Las multas tienen las sanciones establecidas, iban entre los 86 y los 430 soles. Y en un principio solo se podían pagar en la ventanilla del Banco de la Nación, después se activó el sistema de Págalo.p. Otra cosa que llamó mi atención fue el plazo para la apelación de estas medidas, ¿no? Se otorgó 5 días hábiles para esto, y bueno, se dispuso que el monto recaudado fuera aplicado o fuera recaudado, por la PNP. Entonces, ¿cuáles son las críticas a la funcionalidad de la implementación de este régimen sancionador, ¿no? Hay varias, y la primera y la que llama más la atención es el tema de la aplicación de una sanción de plano, ¿no? Yo no sé, yo recuerdo la primera clase de Derecho Administrativo 2 que tuve, y cuando llevé Administrativo Sancionador, a mí se me dijo: oye, las sanciones de plano
no son acordes al debido procedimiento. Eso está reconocido por el Tribunal Constitucional. Esto viola todas las garantías conexas a lo que es el debido procedimiento. Y bueno, salgo de las aulas, ejerzo como abogada y me encuentro con el decreto legislativo 1458 y bueno, siempre sorprendiendo, pero no. Entonces, es una clara ilegalidad, es manifiestamente ilegal, ¿no? Que se me imponga una sanción a mí por el incumplimiento de una de estas medidas sin tener yo opción de ejercer mi derecho de defensa. Sí, ahora, el acta tiene un espacio para formular observaciones, pero eso no es el ejercicio de mi derecho de defensa. Sí, también se me da el derecho de apelar la medida en un plazo, pero la apelación no subsana esta indefensión vía recurso. No hay una subsanación de esta indefensión por vía de recurso. Yo creo que es claro la ilegalidad de este sistema. Ahora, otra cosa que llama nuestra atención, o que llama mi atención, es la interposición de este régimen de muerte civil que se pone por la falta de pago de la multa, ¿ya? ¿Qué es lo que dice la norma? La norma te dice que el infractor que no cumpla con el pago de la multa dentro del plazo establecido se va a encontrar impedido de realizar trámites civiles. ¿Cómo cuáles? La suscripción de contratos, cualquier acto notarial que se lleve a cabo también en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos y de realizar viajes al exterior. Ahora, ¿era necesario realmente llevar esto a un segundo nivel y plantear una muerte civil? Yo creo que no. A mi criterio, eso es una consecuencia punitiva duplicada. Ya tenemos la multa. Ahora, la PNP ya tiene reconocido el ejercicio de la ejecución coactiva para el cobro de la multa. ¿Para qué plantear una muerte civil? ¿No? ¿Para qué, en este contexto de inseguridad jurídica en el que estamos, agravar aún más las consecuencias del incumplimiento? Y hay otras cosas. Hay cuestiones bastante dudosas acerca de cómo es que esto es coherente realmente con el interés que se busca tutelar. Por ejemplo, tenemos que el pago de la multa en un primer momento se hacía en las ventanillas del Banco de la Nación. Me estás diciendo que eso lo que busca es la inmovilización, y con el pago de la multa me estás obligando a salir a pagar la multa, y para ejercer mi derecho de apelar, ¿no?, de cuestionar la sanción que me impones, tengo que ir a la región policial de donde se me impuso la sanción, ¿no? Que, solo para dar un ejemplo, en Lima hay una, y en la provincia constitucional del Callao hay otra. Entonces, ¿es realmente coherente el régimen? La parte operativa del procedimiento, yo creo que no es coherente y que deja varios vicios a la luz, ¿no? De repente, quizás por buscar respuestas rápidas, no hemos podido reflexionar acerca de cómo hemos diseñado este modelo, ¿no? Y eso finalmente nos lleva a lo que yo creo es concluir que este régimen ha sido finalmente un régimen adscrito a lo que llamamos en doctrina, lo que se llama en doctrina el régimen administrativo sancionador simbólico, ¿no? Una especie de, oye, creo un régimen sancionador solamente como amenaza, ¿no? Es una amenaza, si incumples te voy a poner una multa, pero finalmente la multa no es la que genera la disuasión efectiva. Ahora, es peligroso hacer uso de este derecho administrativo sancionador simbólico porque es casi una función de engaño, ¿no? Una función de engaño que afecta una tarea de política criminal y que termina afectando la confianza de la población en el sistema. Entonces, hay que pensar o repensar el uso que le estamos dando a la potestad sancionadora en sí. Ahora, y para cerrar esto ya, todo este análisis de las medidas que se han dictado en este contexto me lleva a mí a tres reflexiones. El sábado pasado estaba la doctora Blanca Lozano en un evento de sancionador muy bueno y dijo una frase que ahora en mí menciona que eventos extraordinarios obligan a la toma de medidas extraordinarias. Yo no puedo estar más de acuerdo con eso. Yo creo que sí que es necesario que ensayemos medidas diferentes, que nos obliguemos a pensar fuera de la caja. Pero sin embargo yo no puedo representar de ninguna forma la vulneración a garantías
sobre un procedimiento que en el Perú se ha tratado de regular y que lo reconocía la profesora Gómez de Chile, y decía, oye, en Chile no tenemos un mecanismo tan avanzado, tan regulado sobre el procedimiento administrativo sancionador. Perú lo tiene, ¿no? Entonces, desconocer garantías mínimas que ya se han plasmado, para mí es un retroceso, ¿no? Y eso me lleva a una segunda reflexión, y es si realmente era necesario usar la potestad sancionadora como única herramienta para asegurar el cumplimiento de estas medidas, ¿no? ¿Por qué siempre garrote, ¿no? ¿Por qué siempre derecho penal o la potestad sancionadora? ¿Por qué no usamos la zanahoria, ¿no? ¿Por qué no usamos las herramientas que la regulación responsiva nos viene dando? Y aquí, por ejemplo, no sé, podemos utilizar la educación acerca de la norma. Como digo, estamos enfrentados a una vorágine normativa. Muchas veces la gente no incumple, la gente incumple no porque quiera hacerlo, sino porque no conoce. Y a esa gente hacerlo o accionar contra él una maquinaria tan fuerte como la potestad sancionadora es increíblemente desproporcional, ¿no? ¿Por qué no usamos mecanismos como los nexos, por ejemplo, ¿no? Ya tenemos implementado el SISMATE, ya tenemos implementado este mecanismo que para la, digamos, prevención ante los eventos de terremotos o catástrofes, se nos envían mensajes de texto sobre cuáles son las medidas que podemos o que debemos tomar, ¿no? Bien, usamos esto, informemos a la población, no sé, la tasa de incremental de muertos o de infectados que tenemos, generemos conciencia de algún modo, ¿no? De repente la prohibición está siendo tan fuerte que no estamos yendo por el lado en el que tenemos que ir, y que es generar conciencia, ¿no? Una conciencia que lastimosamente se va formando al parecer hasta que no estos números de muertos no comienzan a tener rostros de gente querida o conocida, y es una lástima. Ahora, y si solo los convence el uso de la potestad sancionadora, de acuerdo, ¿no? Pero ahora hay mecanismos para flexibilizar esto. ¿Cómo? Por ejemplo, pongo un ejemplo sencillo que se le aplica a las empresas operadoras, ¿ya? Y es el tema de los compromisos de mejora, ¿no? Una empresa operadora incumple en un periodo determinado un porcentaje de la cobertura de que tenía que llegar, y el regulador no tiene necesariamente que imponer la sanción, ¿no? Se adscribe a un compromiso de mejora que en el siguiente trimestre va a ser evaluado, y si has cumplido ya no hay necesidad de implementar una sanción. Bien, esto llevado al caso concreto pudo haberse implementado con el registro de cumplimiento, ¿no? El registro de cumplimiento pudo haber sido mi carta preventiva de, oye, esto es un primer aviso, y ok, incumples, ya estás dentro del registro y te encuentro incumpliendo, pues entonces examinemos el uso de la potestad sancionadora. Y de repente con una multa un poco más alta, ¿no? Veamos qué otros mecanismos tenemos, ¿no? Yo creo que la toma de estas medidas sin duda han demostrado más que nunca que hacemos un uso indiscriminado de estas potestades, y que no debería ser así, ¿no? Que este evento extraordinario debería llevarnos a pensar en unas medidas extraordinarias, pero pensando fuera de la caja de repente, ¿no? Eso es todo, muchas gracias. Ana, por tu magnífica ponencia. Bien, ahora nos toca el turno de la doctora Fiorella Seno, y luego de eso animamos a los participantes a que coloquen sus preguntas a la fase final del evento, que es hablar de las preguntas. Varias, estamos yo tengo que presentar ahora a Fiorella Seno. La doctora Fiorella Seno va a hablar sobre el régimen de protección al consumidor del COVID-19, un tema especial de la parte del derecho administrativo, que es bien importante por todas las cuestiones que están empezando a darse dentro de la reactivación económica. Bien, la doctora Fiorella Seno es abogada graduada con honores por la PUC, asociada del área de Derecho Administrativo de Garrigues, en Lima, y además es adjunta de docencia del curso de Derecho Administrativo Económico. Entonces, por favor, escucharemos a Fiorella por 20 minutos, y luego de eso pasamos a la fase de las preguntas. Muchísimas gracias.
Perfecto, muchas gracias. Adelante, Fernanda. Bueno, buenas noches a todos. Gracias a Ramón y gracias a iOS 360 por este espacio para comentar materias tan relevantes, ¿no? En este contexto, como ese caso de la protección al consumidor y que compran y que cobran una relevancia, sobre todo en el escenario post-cuarentena también, ¿no? Bueno, entonces, veamos acerca del derecho que tienen todos los consumidores en este escenario, ¿no? Tenemos que el estado de emergencia declarado por el Decreto Supremo 044/2020, del que ya he comentado con anterioridad, y que ha sido sucesivamente prorrogado hasta fines del próximo mes, restringió pues una serie de derechos constitucionales, ¿no? Como el derecho a la libertad de reunión, libertad de tránsito. Sin embargo, el ejercicio de los derechos de los consumidores, reconocido a nivel constitucional por el artículo 65 de nuestra Constitución, no ha sido suspendido ni restringido, aunque en la práctica se encuentra limitado básicamente pues a la adquisición de aquellos bienes que han sido calificados como esenciales, ¿no? Bienes y servicios como los alimentos, las medidas. No sé si se me escucha ahí. Acá hay un problema de audio. Ya está. ¿Le escucha bien? Okay. ¿Le escucha bien? Entonces, como le comentaba, ¿no? Básicamente limitado el acceso a bienes y servicios calificados como esenciales. Pero, ¿qué sucede? El derecho de los consumidores es un derecho inherente a todos los seres humanos que no se pierde en este escenario, ¿no? Y que sobre todo hace que los derechos de los consumidores sean muchísimo más cercanos y de los más cotidianos, ¿no? Al respecto, el gobierno ha tomado pues una serie de medidas, entre las que se encuentra la suspensión del cómputo de plazos para la tramitación de procedimientos administrativos, como los sancionadores que se llevan ante Indecopi en materia de protección al consumidor, lo que es positivo ciertamente porque hace que las medidas de distanciamiento social pues no generen una indefensión en los administrados, aunque ciertamente no estaría mal que se vaya avanzando con aquellos procedimientos en los que los resultados pues sean favorables y no impliquen una afectación en ninguna de las partes, ¿no? Además, esto se ha sumado el rol activo que ha tenido y que está teniendo el Indecopi en materia de fiscalización respecto de sectores esenciales de manera presencial, pero también de manera remota, ¿no? Así es que el Indecopi venía implementando y fomentando el uso de estas plataformas virtuales como son el reclama virtual y el formulario electrónico que le permite a los ciudadanos pues reportar ante el Indecopi posibles infracciones a sectores básicos, ¿no? Como por ejemplo hipotésis que los precios anunciados son los mismos a los cobrados, que se entregue información que sea relevante sobre los productos de primera necesidad. ¿Sí? Ahora, lo que vamos a comentar, lo que voy a comentarles en ese momento es una breve introducción sobre el porqué de la regulación de la protección al consumidor y los principales derechos de los consumidores, para luego poder aterrizar ya en el contexto actual y abordar el escenario post-cuarentena, ¿no? Vemos que la regulación de protección al consumidor se basa principalmente en la existencia de una asimetría informativa, ¿no? Que en simple es la característica de todas las transacciones comerciales, es una falla de mercado, por la cual el proveedor suele tener pues mayor información más precisa respecto de los bienes y los productos que ofrece, a diferencia de los consumidores, ¿no? Entonces, esta asimetría, digamos, no es per se dañina, porque es eficiente que los consumidores tengan, que los proveedores tengan el know-how y las herramientas para producir bienes y prestar servicios que de otro modo no hubiésemos podido tener acceso a nosotros por nuestra cuenta. Pero el problema se genera cuando esta asimetría informativa se traduce en prácticas que afectan los intereses de los consumidores, ¿no? Entonces, para evitar esta situación, lo que se busca con la protección al consumidor es reducir esta brecha, ¿no? Principalmente a través de la obligación de los proveedores de trasladar información relevante sobre sus productos y servicios a los consumidores, quienes de contrapartida tienen el derecho a recibir esta información, ¿no? Esta obligación que les acabo de comentar es el conocido deber de información que tienen todos los proveedores de entregar estos datos, esta información, siempre que sea relevante, veraz, de fácil comprensión, apropiada, oportuna,
fácilmente accesible, es decir, que les permita a los consumidores poder tomar una adecuada decisión de consumo y hacer un uso apropiado de los mismos, ¿no? Por ejemplo, si voy a comprar un pasaje para viajar, digamos, a otro país, la aerolínea tiene que informar el tiempo, duración de vuelo, la cantidad de escalas, etc. Asimismo, si por la cuarentena, por ejemplo, perdimos un vuelo, que de hecho me pasó, la aerolínea tiene que informar la devolución de los pasajes, dado que el servicio no se prestó, e incluso podría dar la opción de la reprogramación del vuelo, ¿no? Esto a elección del consumidor. Y de otro lado, tenemos el deber de idoneidad. Se encuentra íntimamente vinculado con el deber de información, ¿sí? El deber de idoneidad es la correspondencia que existe entre lo que el consumidor espera recibir y lo que efectivamente recibe, en función de ciertas variables, que son la información y la publicidad que le hubiese entregado, las características y naturaleza del producto, entre otros factores atendiendo a las circunstancias del caso. Y esto último cobra bastante importancia en este contexto en el que las circunstancias pues, han variado radicalmente y nos encontramos ante unas relaciones nuevas de consumo. Asimismo, para determinar la idoneidad de un producto o un servicio, es importante que se cumplan garantías. La primera de ellas es la garantía legal, que quiere decir que se cumpla con las normas imperativas aplicables. La garantía explícita, que es el cumplimiento de las condiciones pactadas en el marco de la relación contractual. Y la garantía implícita, que lo que implica es que el producto o servicio cumpla con los fines o usos previsibles para los que se adquieren, con una lógica de mercado. Por ejemplo, si compro un departamento en planos de 80 metros cuadrados, pero la inmobiliaria me entrega uno de 70 metros cuadrados, es una evidente vulneración del deber de idoneidad. El sector educativo, por ejemplo, si una persona matricula a su niño en un colegio en el que pues, iba a cursar un año de educación presencial, pero se produce la pandemia del coronavirus y el servicio de educación tiene que cambiarse por uno a modalidad de distancia. ¿Estamos entonces ante un servicio idóneo o no? ¿No? Eso se ha planteado bastante en medios, ha sido bastante comentado. Entonces, vamos a evaluar el caso de este sector educativo en el que confluyen tanto normas sectoriales como las normas de protección al consumidor. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó con el sector de educación? ¿Sí? Lo primero que tenemos que tener claro aquí es que el Minedu, por un lado, es el ente rector educativo que determina cuáles son las políticas educativas, así como sanciona los incumplimientos, mientras que de otro lado tenemos el INDECOPI, que es una agencia de competencia especializada, que entre otras funciones tiene la de cautelar los derechos de los consumidores, como los antes mencionados, ¿no? Idoneidad, información en aplicación del Código de Protección al Consumidor. Entonces comencemos viendo cuáles son las normas sectoriales para comprender qué se entiende por idoneidad ahora mismo, qué se entiende, mejor dicho, ahora mismo como un servicio educativo idóneo, ¿no? Para lo cual tenemos que considerar la regulación sectorial como un parámetro para su determinación. Entonces tenemos en primer lugar el Decreto Supremo 008, que declaró el estado de emergencia sanitaria y dispuso que el Minedu, en su calidad de rector, dicta medidas de obligatorio cumplimiento para las instituciones públicas y privadas. ¿Para qué? Para que posterguen o suspendan sus actividades, ¿sí? Luego de eso se publicó la resolución viceministerial 079-2020, que dispuso que para el caso en que los colegios ya hayan iniciado clases, era obligatorio dos cuestiones. La primera, reprogramar las horas lectivas perdidas, y lo siguiente, informar por escrito a los padres de familia y a la UGEL la reprogramación de estas horas, ¿sí? Para lo cual tenían un plazo máximo de 7 días hábiles para comunicarlo. Asimismo, y esto es bastante importante, se dispuso que la suspensión y la reprogramación del inicio de clases no afectan las obligaciones contraídas por los padres, siempre que la institución educativa apruebe el plan de recuperación de horas lectivas, esto se informe, y tercero, se cumple. Entonces, digamos, este es el primer parámetro en el que nos movemos para determinar si la educación que se presta a distancia es idónea o no. Posteriormente se emitió la resolución ministerial
90-2020 que reguló pues el plan de recuperación, ¿no? Ya con mucho más detalle, ¿no? Se señala que cada institución privada tiene que identificar los aprendizajes afectados durante la suspensión de las clases presenciales, proponer una reprogramación de actividades que aporten pues al logro de los aprendizajes, ¿no? Y expuso un contenido mínimo del plan. Bien, este plan tiene que contener descripción de actividades y de metas, una estrategia para la recuperación de las clases, un cronograma de recuperación de clases, así como una estrategia para el dictado. Bien, y eso es importante porque se tienen que definir aquí cuáles son las herramientas y la metodología para el dictado de las clases en los colegios privados. Por ejemplo, si se va a utilizar un Zoom, se va a utilizar un webinar, qué plataforma se va a utilizar, qué metodología, qué herramientas. ¿Sí? Este plan de recuperación lo evalúa la UGEL y es quien determina si es que el contenido mínimo que tiene este plan que presentan los colegios cumple o no con lo dispuesto por esa norma, ¿no? En caso no cumpla, se observa, se da un plazo de subsanación, luego de lo cual la UGEL pues informa si es que está conforme o no con el plan, ¿no? Se entiende que si es que no está conforme con el plan, pues el colegio no podría brindar las clases, ¿no? Posteriormente se emitió el decreto legislativo 1476. Esta norma es bastante relevante y ha sido comentada porque vela por la transparencia y el derecho a la información en los servicios educativos de colegios privados, ¿no? En simple, ayuda a los padres a tomar una decisión sobre qué hacer, sobre la permanencia de sus hijos en el colegio en que se encuentran o no, ¿no? Y el procedimiento que desarrolla la norma a estos efectos puede entenderse en simple en dos pasos. Hay un primer paso que coloca obligaciones en la cabeza de los colegios privados, que lo que tienen que hacer es, primero, entregar información hacia los padres sobre el desagregado de los costos fijos que tienen, por ejemplo, planilla, alquileres de locales, y de los costos variables que tienen, por ejemplo, licencias para uso de plataformas virtuales, derechos de uso de base de datos. Todos estos costos desagregados incurridos respecto de el servicio educativo presencial y respecto de el servicio educativo no presencial, para que los padres puedan comparar estos costos y ver cuáles se han reducido, cuáles se han incrementado a causa del cambio de modalidad de las clases, ¿no? Bueno, adicionalmente también se dispone que los padres o la UGEL puede solicitar a los colegios la entrega de estados financieros respecto al ejercicio contable anterior, ¿no? Además, en este plazo de 7 días, los colegios deben de comunicar a los padres la existencia de una propuesta o la falta de una propuesta de modificación del contrato, ¿no? Luego de esto que se entrega esta información, damos cabida a un segundo paso y último, que sería el de la negociación entre los padres y los colegios privados, ¿no? Que esto es totalmente posible. Entonces, en caso los padres no se encuentren de acuerdo con la propuesta de modificación del contrato, no la reciban o no cuente el colegio con una propuesta de modificación, los padres tienen dos opciones. ¿Sí? La primera es resolver el contrato, para lo cual tendría el colegio que devolver la cuota de matrícula, la cuota de ingreso, las pensiones, respecto del tiempo en que no se prestará el servicio. Y la segunda opción sería que los padres de familia se sujeten pues a las nuevas condiciones, ¿no? Entonces, todo lo hasta aquí comentado son las obligaciones sectoriales que forman parte de la garantía legal, que es esta suerte de parámetro para evaluar si es que el servicio educativo es idóneo o no, ¿sí? Considerando que las circunstancias han variado y que no se debe un factor atribuible a las partes. Es el colegio quien está imposibilitado normativamente de prestar el servicio, así como los niños están imposibilitados de acudir a los colegios. Bien, ahora, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder luego? ¿No? ¿Qué viene? Si es que los reclamos que señala aquí ASPEC, por ejemplo, no se resuelven, es probable que los padres pues presenten denuncias en materia de consumidor o que el mismo INDECOPI inicie procedimientos sancionadores de oficio, ¿no? En este punto habrá que tener presente que, en primer lugar, la falta de clases presenciales, como lo hemos visto, no es una afectación a la idoneidad, pero sí lo será si la prestación de clases a distancia no se ajusta con las normas que hemos comentado. Tampoco será un servicio idóneo si no se dictaron clases en las fechas programadas o comunicadas, o si
no se dictaron las materias que se habían programado. También habrá una afectación al derecho de información si es que, por ejemplo, no se comunica a los padres de familia el plan de recuperación, o no comunico, o el colegio no comunica la información de los costos fijos y variables y la diferencia entre las clases presenciales y no presenciales que comentábamos. Igualmente existirá una vulneración al Código de Protección al Consumidor si es que cobro una contraprestación económica por servicios que no han sido efectivamente prestados. Pero adicionalmente a esto, hay que considerar que hay ciertas materias que no son competencia del INDECOPI, sino son competencias del MINEDU. Y por ende es esta la entidad facultada para poder sancionar las infracciones que en esta materia se cometan. Por ejemplo, la evaluación del plan. La evaluación del plan de recuperación no es competencia del INDECOPI, sino MINEDU. Además, el INDECOPI ya se ha pronunciado en jurisprudencia en la que ha señalado que no interviene, que esa entidad no interviene en la autonomía de las instituciones educativas, lo que incluye la autonomía académica. La autonomía académica es la facultad que tienen todos los centros educativos para planificar y desarrollar un plan curricular, ¿sí? Y lo segundo es, no es competencia, pues, del INDECOPI determinar la reducción de pensiones a causa de la inmovilidad social. ¿Por qué? Porque sería una forma de regular precios en el mercado, lo que, como veremos más adelante, no se encuentra permitido por nuestro ordenamiento jurídico. Y hasta aquí el problema es que mientras más regulación exista, incrementa pues la posibilidad de superposición entre los sectores regulados y la normativa de protección al consumidor. Por lo cual, el INDECOPI y el MINEDU tienen la tarea pues de ser bien cuidadosos en la aplicación. Y esta es mi opinión,